de las personas que estaban detenidas, ¿no? Y de los familiares, junto con este seminario psicosocial. Cuando les hablo del 2008, todavía no había tanta moda de lo psicosocial en México, apenas como que llegaba la moda del enfoque psicosocial. En el 2010, con la fundación de parte de Comité Cerezo México de la Asociación Civil Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, construimos un área de salud mental y derechos humanos, que estructuró el taller de salud mental y derechos humanos, que se convirtió en impactos psicosociales de la represión política y mecanismos de afrontamiento, y que actualmente se imparte como la herramienta psicosocial, que es el taller que algunos de ustedes, si se inscribieron, y si no se inscribieron, se pueden inscribir, que mañana vamos a dar, ¿no? En el 2013 también publicamos un anexo 3 en nuestro informe anual, donde expusimos la intervención y acompañamiento que se realizó en comunidades organizadas en Chiapas a integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Esta experiencia fue muy bonita porque son comunidades que completamente son organización. O sea, no hay en la comunidad gente que no sea parte de esa organización, entonces hay una identidad entre organización y comunidad. Y ahí fuimos a hacer intervención psicosocial y acompañamiento porque pues, sufrieron de tortura, ejecución extrajudicial de un niño de 13 años, desaparición forzada. Entonces, pues la comunidad, la organización, pues nos solicita pues, la intervención y acompañamiento de la comunidad en plenitud, ¿no? Luego, en el 2015, se brindó acompañamiento psicosocial a 2 integrantes de una organización política y social, quienes fueron víctimas de intento de ejecución extrajudicial en la Ciudad de México. Hemos realizado otras intervenciones y acompañamientos en comunidades organizadas, así como a personas defensoras de los derechos humanos. A la fecha tenemos una área de psicosocial con una red de referencia, un curso de introducción a la psicología marxista y la psicología de la liberación e intervenciones y acompañamientos a comunidades organizadas. De estos años de práctica, casi 24, concluimos que la psicología marxista y la psicología de la liberación tienen un punto en común y de convergencia: la liberación del ser humano de la sociedad capitalista y la vida digna. De estas concepciones principalmente, pero no exclusivamente, y nuestra práctica es que planteamos un enfoque psicosocial o de salud mental. También porque nos preocupa que en la actualidad decir que se posee un enfoque o perspectiva psicosocial no implica necesariamente plantearse una subversión o superación del sistema capitalista que sojuzga a la sociedad en su subjetividad. La mayoría de las veces lo psicosocial se ha convertido en una forma de perpetuar lo establecido, pero poniendo un curita al dolor de las víctimas de las violaciones de derechos humanos y un sentido de ya hice algo, puedo irme a casa sin culpa ni remordimiento ni responsabilidad alguna. Entremos en materia de esta conferencia. El objetivo de esta ponencia es intentar tender puentes entre las experiencias de Palestina y América Latina en el ámbito de la salud mental, en contextos de violencia sociopolítica extrema, guerras revolucionarias o de liberación nacional, y en el caso de Palestina, de genocidio. Por un lado, tocaremos la experiencia de la médica psiquiatra Samat Yabar de Palestina. Por otro lado, de América Latina, la experiencia desde la psicología de la liberación de Martín Baró en la guerra revolucionaria del Salvador. Se quedará en el tintero la experiencia de Carlos Beristain en la guerra revolucionaria de Guatemala, así como los aportes de Elizabeth Lira desde Chile, Diana R. Cordon, Lucila Edelman desde Argentina, y nuestra experiencia detallada como Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México y sus procesos de atención a víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Antes de empezar, quisiéramos aclarar el por qué nos interesó la figura de la psiquiatra palestina Samar Yabar. Nos interesó porque su lucha no se queda en el consultorio o en un aula de la academia, sino sale al mundo a denunciar lo que pasa en su país. Cuando los psicólogos o psiquiatras en México se preguntan qué más podemos hacer además de dar consulta, Samad es un excelente ejemplo. Denunciar las graves violaciones de derechos humanos que suceden, en el caso de México, a las organizaciones del movimiento democrático independiente en diferentes partes del país.
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detención arbitraria, amenazas y hostigamientos. O denunciar lo que sucede con las víctimas directas e indirectas, familiares, de la desaparición forzada. Todo lo anterior desde nuestro campo de trabajo, que es la salud mental. La salud mental como un derecho humano. Y qué mejor si se hace la denuncia y los procesos de sensibilización al resto de la población de manera organizada y organizándonos con otras personas. ¿Qué perseguimos en este intento de diálogo entre experiencias? ¿Qué pretendemos? Nuestra pretensión principal es brindar una serie de elementos al movimiento democrático independiente, así como a los movimientos sociales y políticos en general, para que desarrollen mecanismos de afrontamiento positivos en el ámbito de la salud mental que fortalezcan sus convicciones de lucha por una vida digna ante la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, las detenciones arbitrarias y diferentes formas de represión política, guerra contrainsurgente y mecanismos de control político-social. A los estudiantes de psicología, profesionales de la salud mental y estudiosos de esos temas, compartir estas experiencias que muchas veces quedan relegadas o eliminadas en el ámbito de la academia, para que sus acompañamientos o intervenciones, así como investigaciones, coadyuven al fortalecimiento de la convicción de la lucha por la vida digna en donde quiera que se esté luchando contra la injusticia y la autodeterminación de los pueblos. ¿Cuáles son las cifras del genocidio en Palestina al día de hoy? Desde el 7 de octubre, los ataques israelíes han matado en Gaza a 48.446 personas. Hay 111.852 heridos, en su mayor parte mujeres y niños, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Precisemos las cifras de las infancias. 17.954 niños asesinados. 1 millón de infancias en Gaza necesitan apoyo psicológico. 17,000 infancias han perdido a ambos padres. 39.384 infancias han perdido a uno de sus padres. Mantengamos esta cifra en nuestra mente y brevemente imaginemos los rostros de las mujeres, niños y niñas, adultas y personas mayores que han muerto, y los que están sufriendo hambruna, enfermedades y que van por el camino de la muerte. Pero también imaginemos, y quizá esto sea más difícil, a las personas palestinas y personas solidarias que en ese país hacen el esfuerzo día con día, hora con hora, de luchar y resistir ante el ejército de ocupación como lo es el ejército israelí. Existen varias conceptualizaciones sobre fenómenos psicosociales o biopsicosociales enunciados en esta ponencia, que resultan o son consecuencia de la guerra y o genocidio. El trastorno o trauma de estrés postraumático, el trauma o trastorno de estrés postraumático complejo, el trauma vicario. En esta ponencia nos centraremos en el trauma histórico, el trauma psicosocial y la liberación del ser humano del capitalismo. Cada una de estas conceptualizaciones tiene su historia y corresponden a una necesidad por explicar ciertos comportamientos que se dan a raíz de vivir un suceso extremo, por ejemplo, una guerra. Todas estas conceptualizaciones intentan entender los efectos, ya sea en un individuo, la familia, el colectivo, organización o sociedad, de hechos que pueden causar o no una herida en la subjetividad de las personas. Cada una de estas conceptualizaciones están también impregnadas de una ideología. Por un lado, las que pretenden perpetuar lo que existe y solo aminorar el dolor de las víctimas. Y por el otro, las que además de aminorar el dolor, buscan la transformación de las condiciones que hacen posible cotidianamente los abusos, opresiones
y guerra contra el pueblo. Existe un tercer lado emparentado con la ideología conservadora y burguesa, que es la asepsia social, política e ideológica de las ciencias. Al personal que se dedica a la salud mental le interesa poder explicar los fenómenos psíquicos que suceden a raíz de la violencia, pero también le interesa desarrollar herramientas y habilidades para tratar esos efectos. En algunos casos desde la terapia individual, grupal, pero en otros no solo desde esos espacios, sino desde lo comunitario, organizacional y social. Es fundamental poner a dialogar las experiencias que se han desarrollado en la comprensión de los efectos y consecuencias que causan los procesos de colonización, las guerras de ocupación, el genocidio, la contrainsurgencia, la militarización en materia de salud mental. En los primeros casos podemos decir que hablamos de pueblos, de países enteros tratando de obtener su independencia y autodeterminación. En algunos casos e históricamente por la vía del socialismo, y en el segundo caso, movimientos revolucionarios que buscan trascender el capitalismo en sus países. ¿Por qué es fundamental este diálogo? Porque entre más elementos tengamos y conozcamos, tendremos mayores posibilidades de desarrollar mecanismos de afrontamiento ante las atrocidades cometidas y mejores capacidades tendremos para resistir y luchar por la liberación de nuestros pueblos. No solo del yugo colonial, sino del yugo del capitalismo y construir una vida digna. En las diferentes intervenciones que hemos visto de la médica psiquiatra Samat, escuchamos o leemos la insuficiencia que tiene el concepto de trauma de estrés postraumático para explicar lo que sucede en la guerra de ocupación en Palestina, y tiene mucha razón. Incluso en México es insuficiente para explicar el fenómeno de la desaparición forzada de personas, ya que es una violación de derechos humanos permanente y continua. Samar Yabar dice acerca del trauma de estrés postraumático que no existe un pos, porque el trauma es repetitivo, continuo y constante. Creo que debemos ser auténticos con nuestras experiencias y no intentar imponernos experiencias que no nos pertenecen, dice Samat. Vemos en este enorme esfuerzo de Samat por encontrar otra herramienta que explique lo que sucede en Palestina, y ha llegado al concepto de trauma histórico, que brevemente podemos decir que trauma histórico proviene del intento de comprender los efectos psicosociales que tienen las reservas de los indígenas en Estados Unidos. Ese es como su origen, ¿no? El concepto de trauma histórico. Según la psiquiatra palestina Samat Yabar, el trauma histórico se constituye como heridas emocionales y psicológicas acumulativas a lo largo del tiempo que surgen de traumas colectivos masivos que atraviesan generaciones. El trauma se transmite de generación en generación a través de la narrativa, los estilos de comunicación de los padres y madres, la modulación epigenética. El trauma histórico es colectivo, por lo que su tratamiento debe ser colectivo. También nos habla de los impactos psicológicos del trauma histórico. De acuerdo a la médico psiquiatra palestina, Samat Yabar, son los siguientes: la culpa, el entumecimiento psicológico y los sentimientos de alienación de los sobrevivientes que forman la sociedad palestina. Sentimientos de pérdida, ira, decepción, opresión, pena y derrota, la propagación de sentimientos de envidia, competencia feroz y desconfianza hacia los demás, destrucción del tejido social, propagación de la violencia, el clasismo y la discriminación de género, someterse al papel de víctima, perder iniciativa, eficacia, confianza en uno mismo a nivel individual y colectivo, y la tendencia a la salvación individual. Crear comunidades geográficamente separadas y distribuir y fragmentar la identidad palestina, la ausencia de democracia y la expansión del nepotismo y la corrupción, inducir un sentimiento de inferioridad entre algunos, fascinación por el enemigo, identificación con el ocupante y complicidad con él.
La doctora Samad Yabar también nos presenta un abordaje clínico para el trauma histórico, que es el siguiente: tratamiento del trauma histórico, buscando la verdad, restaurar la memoria colectiva y mejorar la conciencia crítica. Solidaridad internacional, reconoce nuestros sentimientos y subjetividad, nos protege de los sentimientos de aislamiento y ayuda a sanar nuestro sentido de humanidad herida. Cultura y espiritualidad, restaurar el lenguaje, el arte, la ciencia, la sabiduría y todos los valores religiosos y nacionales que nos recuerdan la identidad antes de los traumas. Resistencia y defensa. Resistir un régimen opresivo es una necesidad y un componente esencial para sanar la mente de los efectos de la sumisión y la ocupación. Espacios curativos. Reconocer los sentimientos encontrados resultados del trauma y brindar espacio para hablar sobre ellos y comprenderlos en lugar de reprimirlos y negarlos. Cuidado comunitario, solidaridad y compasión. Crecemos y nos liberamos juntos. Cuidados personales, protegernos de los fenómenos de compasión, fatiga y agotamiento para que podamos completar el camino. Para nosotros es importante destacar, de acuerdo a diferentes estudios, que las personas que mayormente están involucradas en luchar, en resistir activamente, son las personas que presentan mayor salud mental. Es decir, las personas que se comprometen con la independencia de Palestina, que están luchando por la autonomía e independencia de su pueblo, son las que tienen, curiosamente, en los estudios que se han hecho, menores efectos psicosociales de este proceso de genocidio y guerra. Y quien menos se involucra políticamente son los que tienen más efectos psicosociales. Por ejemplo, al centrar la atención en el contexto social, los investigadores del Programa de Salud Mental de la Comunidad de Gaza, bajo la tutela del psiquiatra Dr. Eyad El-Zaharraj, observó una asociación entre mejores niveles de resiliencia entre los adolescentes y su nivel de compromiso personal con la acción política local. En este sentido, otro estudio de Riaja-Lena Punamaki, psicóloga finlandesa, titulado Respuestas de estrés psicológico de las madres palestinas y sus hijos a las condiciones de ocupación militar y violencia política, nos menciona que las entrevistas con las mujeres palestinas indican que los procesos psicológicos para curar la experiencia traumática se fortalecen con el compromiso político e ideológico. Más aún, la elección de las formas de adaptación y de las reacciones al estrés es influido por las normas y valores de la sociedad. En el caso palestino, la lucha de la sociedad por la libertad estimula el uso de formas sociopolíticas activas para enfrentar el estrés. El uso de forma de adaptación pasiva y de sumisión está condenado. O sea que entre menos luchen, menos se organicen, dirían ellos, de acuerdo a sus estudios, pues están condenados a tener mayores efectos psicosociales del genocidio y de la guerra de ocupación. Volteemos ahora a América Latina. Ignacio Martín Baró, psicólogo de origen español que fue ejecutado extrajudicialmente por las Fuerzas Armadas de El Salvador el 16 de noviembre de 1989, aportó el concepto de trauma psicosocial. Uno de los puntos de partida a tener en cuenta al construir el concepto de trauma psicosocial es que, dice Baró, no se puede asumir que la guerra tenga un efecto uniforme en la población. El análisis debe hacerse de acuerdo a las siguientes coordenadas: la clase social, el involucramiento en el conflicto y la temporalidad. En otras palabras del mismo Baró, aquí se utiliza el término nada usual de trauma psicosocial para enfatizar el carácter esencialmente dialéctico de la herida causada por la vivencia prolongada de una guerra, como la que se da en El Salvador. La herida o afectación dependerá de la peculiar vivencia de cada individuo, vivencia condicionada por su extracción social, por su grado de participación en el conflicto,
así como por otras características de su personalidad y experiencia. Al hablar de trauma psicosocial se quiere subrayar también otros dos aspectos que con frecuencia tienden a olvidarse. Que la herida que afecta a las personas ha sido producida socialmente, es decir, que sus raíces no se encuentran en el individuo, sino en su sociedad. B, que su misma naturaleza se alimenta y mantiene en la relación entre el individuo y la sociedad a través de diversas mediaciones institucionales, grupales e incluso individuales, lo cual tiene obvias e importantes consecuencias a la hora de determinar qué debe hacerse para superar esos traumas. Continuamos con Baró. Por eso, por lo menos en lo concerniente a los problemas psíquicos ligados a la situación de guerra, hablamos de un trauma psicosocial. Con este matiz conceptual pretendo eludir a tres aspectos que me parecen esenciales para una adecuada comprensión de la realidad del trauma psíquico. A. El trauma tiene un carácter dialéctico. La naturaleza del trauma hay que ubicar en la particular relación social de la que el individuo solo es una parte. No puede predecirse sin más que un tipo de situación social vaya a generar mecánicamente un trauma a cualquier persona, o que un determinado tipo de persona nunca sufrirá un trauma. Se afirma su carácter histórico. ¿Qué quiere decir esto? No todas las personas que viven una situación de guerra, de genocidio, de tortura, familiar de desaparición forzada, necesariamente van a presentar un trauma. O sea, no es una regla que porque tengas una experiencia de vida así, presentes un trauma. Como no es regla que sí lo presentes, ¿no? Entonces, depende de este carácter histórico individual del que es producto ese sujeto, ¿no? B. Las relaciones sociales, su mantenimiento es el que las alimenta y multiplica los casos de individuos traumatizados. El trauma psicosocial constituye así la cristalización concreta en los individuos de unas relaciones sociales aberrantes y deshumanizadoras, como las que prevalecen en situaciones de guerra. Esto significa que la cadena tiende a romperse por el eslabón más débil. Los sectores sociales más desprotegidos o los sectores sociales más directamente alcanzados por el conflicto y la actividad bélica. Así, Baró plantea dos tesis. 1. El trauma psicosocial puede ser parte de una normalidad anormal, social. Y 2. Afecta muy particularmente a los niños que deben construir su identidad y desarrollar su vida en la red de esas relaciones deshumanizadoras. Sin embargo, Baró no solo se queda en la comprensión del trauma psicosocial, sino que al abordarlo se encuentra con que a todas luces parece la insuficiencia de la psicoterapia individual y grupal, entendida como un proceso de intervención psicológica. Ojo, no se trata de abandonar a su suerte a aquellas personas que ya sufren en carne propia el estrago alienador de la guerra, pero este esfuerzo es insuficiente, incluso en el caso de los mismos individuos involucrados. Mientras no se produzca un significativo cambio en las relaciones sociales, estructurales, grupales e interpersonales, tal como hoy se dan en el país, el tratamiento particular de sus consecuencias será, cuando mucho, incompleto. Y agrega, la labor curativa del psicólogo es necesaria, pero limitada a eso. Puede convertirse en un simple paliativo que contribuye a prolongar una situación generadora y multiplicadora de los mismos males que pretende curar. Nuestro análisis debe extenderse a las raíces de esos traumas y por tanto a la guerra misma en lo que tiene de situación social psicopatógena. En conclusión, creemos que podemos retomar estas dos experiencias históricas y otras más que no alcanzamos a desarrollar para desde la vasta área de la salud mental, contribuir al fortalecimiento de las convicciones de lucha por la vida digna y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
Pensamos y les proponemos a cada una de las personas aquí presentes, nos dedicamos o no a la salud mental, a desarrollar la acción organizada de denuncia de lo que sucede a los que luchan por la vida digna en Palestina, pero también en México y ante las injusticias que tenemos cerca y vivimos día a día. También creemos que una de las mejores maneras de ayudar a los pueblos del mundo a liberarse del yugo del colonialismo y del capitalismo es organizándonos con nuestro pueblo, es decir, creando organización permanente con objetivos claros y precisos. Por todo lo anterior, les invitamos a conocer, aquí viene el anuncio, el trabajo del Comité Cerezo, y al conocer cómo trabajamos y nos organizamos, si quieren ser parte de este esfuerzo colectivo, bienvenidos sean todas las personas que luchan por los derechos humanos de los pueblos. Entonces, en síntesis, como vieron, hay una serie de coincidencias entre el planteamiento actual de la psiquiatra palestina y Martín Baró, que está escribiendo en los años, ¿en qué años está escribiendo? 89. Examen, a ver, 89, 70, 80, ¿quién da más? ¿No? Prácticamente hace 50 años, ¿no? Casi, donde plantea su texto de la psicología de la liberación, donde va a plantear los efectos psicosociales de la guerra del Salvador, ¿no? Y de ahí nos vamos 50 años más tarde con esta psiquiatra palestina que en esa búsqueda de entender los efectos psicosociales, pero no solo de entenderlos, sino de tratarlos en el terreno. Por eso decía la imagen, o sea, imagínense cuántos millones de habitantes tiene Querétaro. ¿2 millones? Pues como Gaza. Imagínense que todo Querétaro tiene que salir de esta ciudad, porque están bombardeando y destruyendo literalmente su ciudad, barriéndola. 2 millones de desplazados, que es el equivalente a Gaza. Y luego vienen las cifras de los asesinados, ¿no? Y la situación de los niños. En ese contexto se puede hacer las intervenciones psicosociales y psiquiátricas, y esta psiquiatra lo hace. Y un equipo de españoles del GAC también lo hacen, ¿no? De hecho, apenas participamos en un proyecto de intervención para infancias en Palestina, ¿no? El año pasado. Entonces, bajo ese contexto, ¿se puede resistir? ¿Se puede tratar los efectos psicosociales de ese genocidio? La respuesta es sí. Y la respuesta, al menos que ha producido los estudios de estos psiquiatras, tanto del lugar Palestina como de esta finlandesa, es que entre más grado de involucramiento tengan las personas por la liberación de Palestina y actúen políticamente de manera activa, menor grado tienen de efectos psicosociales, menor daño en su psique, ¿no? Entonces es importante porque si nos venimos hacia México, pues tenemos el reciente escándalo del Jalisco, ¿no? Del tema de las desapariciones forzadas. Tenemos muchas madres buscadoras y padres buscadoras, ¿no? O sea, tenemos una problemática en nuestro país que es de más de 100,000 personas desaparecidas, dentro de esas varias desaparecidas de manera forzada y por motivos políticos. Es un fenómeno que sigue dándose en nuestro país, no es que se haya extinguido, o sea, no logra Sampeje, cabecita de algodón, cebollita, eliminar la desaparición forzada ni la ejecución extrajudicial en México, sobre todo dirigida a personas organizadas. Disminuye, sí, pero no lo elimina. Y ahorita con Claudia Sheinbaum empieza a haber un incremento nuevamente de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias de personas organizadas. Entonces nosotros, nuestro universo se reduce a eso, personas organizadas como organización. No hablamos de el núcleo general de la ciudad mexicana que sufre esos fenómenos, sino quien está organizado, ¿cómo hace esa persona organizada para resistir literalmente toda la mierda que recibe de la sociedad en general, más el impacto de esa violación de derechos humanos? ¿Cómo le hace? ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo no sufre un trauma psicosocial? ¿Cómo no sufre un trauma estrés postraumático? ¿Cómo no tiene que someterse a la medicación? ¿O cómo sí tiene que someterse porque de plano su cerebro se tronó, ¿no? O fue tronado, ¿no? Entonces, todo esto, nosotros decimos, hay dos experiencias ahorita, la del Salvador
Está Carlos Beristain, que ahora es el gurú de los peritajes psicosociales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que tiene un muy bonito libro que se llama Afirmación y Resistencias, donde recoge la experiencia de las personas que, estando en la guerra contra insurgentes de El Salvador, literalmente huían en el monte porque llegaban los operativos de tierra arrasada a matar, ejecutar y descuartizar personas, y tenían que estar huyendo en diferentes zonas, y cómo ellos sobrevivían y cuáles fueron sus mecanismos psicosociales para sobrevivir y no perder su identidad como comunidades. Ese libro es muy bonito, Afirmación y Resistencia se llama. Ya lo que posteriormente produjo ya es más peritajes, para les interesa, y hay dinero, muchachos, peritajes psicosociales ante la Corte Interamericana. No crean que únicamente lo criminalístico, no, también hay dinero ahí, casos de desaparición forzada a la Corte, venga, la Corte te paga, ¿no? Ya que acabas el trabajo, por cierto, ¿no? Entonces, toda esta parte, o sea, ¿cómo recogemos esa experiencia de Guatemala, de América Latina, Argentina? Diría una psicólogo psiquiatra argentina, sobreviviente del ESMA. Del ESMA es la Marina Argentina que desapareció y tiró al mar a miles de activistas en Argentina. Y dice ella, en mi experiencia de atender víctimas del ESMA, la mejor forma de sobrevivir a los impactos psicosociales es luchar, es organizarse y luchar. Ejemplo de eso, las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Unas señoras, que es muy parecido a lo que pasa en el fenómeno de México, que de repente les desaparecieron a sus hijos. No, y eran personas que no tenían implicación política, las señoras, amas de casa, en una ciudad conservadora, y a partir de ese hecho salen a una plaza a protestar y a exigir la presentación con vida. Y ellas dicen en su testimonio, y entonces volvimos a nacer, porque adoptamos y conocimos lo que eran nuestros hijos y por lo que luchaban. Y eso les da un sentido de vida. Y ese sentido de vida les permite afrontar los efectos psicosociales de tener a un familiar desaparecido de manera forzada. Cosa que no se da tanto en el núcleo de madres buscadoras. Todavía no llegamos a ese grado de conciencia de que la desaparición forzada es un fenómeno estructural impulsado por el Estado, ejecutado por el Estado, y que eso que llamamos delincuencia organizada en realidad son grupos paramilitares, creados y financiados desde el Estado, ¿no? Y si ustedes quieren datos, pues nada más vean cómo surge los Zetas, fundado por el Grupo Aeroespacial de Fuerzas Especiales, es decir, la élite del ejército mexicano, entrenados ¿en dónde? En Estados Unidos, ¿no? Y hay otra parte de la que no hablamos en la conferencia, que es la psicología de la guerra. En eso son muy avanzados los israelitas. O sea, ellos sí se dedican a estudiar cómo torturar y qué efectos tiene cada forma de tortura, ¿no? Entonces está la del platanito, le llaman. Literalmente te amarran, te ponen sobre una silla, así en forma de arco, con las manos amarradas y los pies amarrados. No lo estamos torturando, así está, ¿no? Pero esa postura, después de cierto tiempo, pues genera muchos efectos físicos y psicológicos, ¿no? Esta psicología de guerra es lo que aprende el ejército mexicano. Entonces, cuando el gobierno mexicano está aferrado desde el López Obrador a no romper relaciones diplomáticas con Israel y a seguir mandando a integrantes del ejército y de las policías estatales a capacitarse a Israel, eso van a aprender a deshumanizar al otro, a no ver como un ser humano a la otra persona. ¿A quién le gusta el conductismo de aquí? Levanten la mano, no les dé pena. Dicen que es ciencia, ¿no? El psicoanálisis no es ciencia, pero el conductismo es ciencia, ¿no? Bueno, muchos mecanismos conductistas son utilizados precisamente por las formas de tortura del ejército israelí, condicionamientos, ¿no?, que funcionan efectivamente. Claro, cuando activas tu materia gris y le metes procesamiento de por qué, pues dejan de funcionar, ¿no? Pero la cuestión aquí es, esa psicología de guerra es lo que aprende el ejército mexicano, la marina, las policías estatales,
Entonces, cuando no quieres romper relaciones y dejar de mandar a tus efectivos a capacitarse ahí, pues es obvio que hay una doctrina que va a ver al pueblo como un enemigo y que cuando ustedes se organicen y salgan en la calle, así te van a ver, porque es lo que les han enseñado y les han capacitado. Y hoy a lo mejor no matan tan gacho, pero cuando les ordenen, lo van a hacer sin problema alguno. Digamos así como perritos tan condicionados, ¿no? Acción, reacción, ¿no? Entonces, toda esta parte es importante también conocerla, porque la forma en que matan los Zetas, el cártel Nueva Generación, todos los cárteles que ustedes quieran, que en realidad son grupos paramilitares, son escuelas de la muerte que vienen desde Vietnam, desde los nazis, incluso nos vamos más atrás, desde los nazis, de los nazis pasa a Argentina muchas formas, Vietnam la lucha contra insurgente, Argelia, Francia, la lucha contra insurgente contra el pueblo argelino de parte de Francia, ¿no? Y van exportando sus escuelas. ¿Qué hacen los gringos? Agarran, los sistematizan y sacan sus manuales de cómo joder a la gente, ¿no? Eso es lo que nos aplica. Lo que pasó con Calderón del 2006 al 2012, ¿sí? ¿Fue ese sexenio? Fue literalmente aplicar los manuales de contrainsurgencia que aplicaron en Colombia. Colombia era como el país más desarrollado en ese tema porque tenían una insurgencia. Aquí en México no hay una insurgencia. O sea, el ZLN es así como un puntito en Chiapas, ¿no? O sea, no es la insurgencia colombiana que tenía 15,000 hombres arma y hacían operativos y hacían acciones armadas y que en algún momento estuvieron cerca de la capital, ¿no? En los barrios, en los suburbios de Bogotá, ¿no? En la otra guerrilla mexicana, el EPR, pues también es así como unos piquetes ahí de alfiler en el mapa. No habiendo eso, generan toda esa estrategia contrainsurgente que le llaman guerra preventiva. ¿Qué decía la guerra contrainsurgente? Decían los insurgentes, hay que moverse como pez en el agua. La primera doctrina estadounidense fue, hay que quitarles el agua. Entonces hicieron tierra arrasada en Guatemala, llegaban a las comunidades y mataban a todos, literalmente, y de formas bastante crueles. Después evolucionaron y dijeron, bueno, o sea, sí hay que matarlos a todos, pero hay que podrirles el agua. Y entonces este fenómeno del narcotráfico, de los cárteles, que son grupos paramilitares, es podrir el agua. Hace unos 20 años podías llegar a una comunidad a intentar organizar y pues te enfrentabas con el cacique local, pues con el municipal, ¿no? Pero tenías una cancha, digamos, de organizarte. En la actualidad no ese es el escenario al que te enfrentas. Te enfrentas al grupo paramilitar que tiene el dominio territorial, político y económico de la localidad a la que llegas. No sabes si el niño que te está viendo es un halcón o es un niño no halcón. Entonces, ¿qué hizo esta guerra preventiva? Podrir el agua. Y ante esa es la dificultad de organizarnos. ¿Todo esto qué tiene que ver con el efecto psicosocial? Pues todo. Es el trabajo de la mente, el moldeamiento de una sociedad, ¿no? El establecer mecanismos de control político-social, y la otra que utilizaron mucho en la guerra, volver partícipes a la sociedad de la guerra. O sea, te vuelven partícipe. Y lo que dice la Palestina, la fascinación por el enemigo. O sea, les fascina el poder. Eso lo van a ver con los muchachitos que les fascina y que quisieran ser narcotraficantes. Es una analogía, ¿no? Tienen la fascinación de ese poder, de la vida loca, rápida y fácil, ¿no? En Palestina la fascinación por el poder del ejército israelí, ¿no? En las guerras de liberación, pues la fascinación por el poder que ejerce el ejército del país en turno, ¿no? Pero todos esos fenómenos, si los vamos llevando y analizando, pues tienen sus orígenes en la psicología de la guerra. Y la diferencia es que ellos sí sistematizan y se sientan a sistematizar. Los que trabajamos psicología de la liberación, psicología marxista, luego tenemos pereza mental, ¿no? Entonces no nos sentamos a sistematizar las diferentes experiencias y no solamente desde el ámbito académico, sino llevarlo a la práctica. Funciona, no funciona, práctica, teoría, ¿no? Digamos que en ese sentido hay muchas comunidades que lo necesitan. El problema es que no saben que lo necesitan. Y organizaciones que lo necesitan y que tampoco saben que lo necesitan, ¿no? Y más el prejuicio de la salud mental, ¿no?
Nosotros en general decimos, no somos antipsiquiatras. Hay circunstancias en que el cerebro necesita chocho y hay que darle su chochito al cerebro, ¿no? Hay circunstancias en que no. Hay circunstancias en que sirven para cortar procesos. A lo mejor sales con psicoterapia en 3 años, pero si te damos el chochito más la psicoterapia, sales en 6, ¿no? Entonces, aquí hay mucho, tenemos que ver caso por caso, comunidad por comunidad. Pero ustedes que están en psicología formándose, no tienen que olvidar el contexto social donde se dan esos hechos. ¿Cuál es el contexto? ¿Quién es el perpetrador? El perpetrador directo no tiene conciencia de que ejecuta planes, pero el que planea sí. Ese sí sabe qué efectos quiere obtener con las ejecuciones extrajudiciales. Todo este hecho que hubo en México de encontrar cuerpos desmembrados en la calle, de tirarlos cerca de las escuelas, o sea, es el mecanismo del terror como forma de control político-social. ¿Qué mecanismo de control tenemos ahora en estos sexenios de supuesta democracia y izquierda? Pues las ayudas, ¿no?, económicas. Es un mecanismo de control político-social. Claro, prefiero esos al del terror que te descuarticen, ¿eh? Pero no dejan de ser mecanismos de control político-social, ¿no? Entonces, hasta aquí dejo esta parte porque puedo pasar hablando horas. Y nosotros en este esfuerzo por llegar a la academia, porque la academia es a veces una burbuja, descubrimos que no hay muchos textos sobre lo que le llamamos la visión histórica de los derechos humanos. Existen artículos ahí de algunos colombianos, de algunos argentinos, pero no hay algo que tú digas en ChatGPT o en DeepSeek y digas, ¿qué es el enfoque de la historia histórica? Todavía no te contesta, ¿no? Entonces publicamos un libro que se llama Los derechos humanos como herramienta de lucha, donde precisamente sistematizamos la experiencia de México y América Latina de esta concepción histórica, que es prácticamente los derechos humanos son producto de la lucha de los pueblos organizados que le arrancan a los estados a través de la lucha concreta. Y también publicamos, ahora que está, otra vez volvió al tema la desaparición forzada, de claves para entender la desaparición forzada en México. ¿Por qué? Porque desgraciadamente pues, nos toca trabajar con este tipo de víctimas, ¿no? Desgraciadamente lo digo porque ojalá no existieran, pero existen, ¿no? Y la otra es, hay un gran campo de trabajo ahí, ¿no? Lo que sí es que tienen que ser muy cuidadosos de no revictimizar a la gente. Pero echando a perder se aprende, dicen. No es cierto, perdón, perdón, disculpen, eso no es ético, ¿no? Pero la realidad es que mucha gente así ha aprendido, ¿no? También eso es cierto, ¿no? Porque no tienes todos los elementos cuando inicias ese proceso de tratar a la gente. Lo mejor es formarse y no hacer eso, ¿no? Pero hay un gran campo para la psicología. Y no solamente reducirse al consultorio, a la terapia grupal, a la intervención grupal. Hay un gran campo de transformación. Nosotros insistimos, siempre es más bonito hacerlo organizado y acompañando que de a solimán, ¿no? O sea, de a solito, yo voy a transformar el mundo solo, ¿no? Por lo regular terminan luego internados, ¿no? Esas personas, ¿no? O sea, se quiebran mentalmente también, ¿no? Pues no sé si haya preguntas, dudas, está lo del trauma histórico, lo del enfoque psicosocial, ¿no? ¿Quién es fan del DSM-5-TR o del CIE-11 y va a defender aquí a capa y a muerte el estrés postraumático, ¿no? Bueno, yo tengo un comentario que me hizo pensar mucho usted. Este, pues esto del trauma, yo recordaba también que pues hay algo que produce el trauma que genera como una detención del tiempo, ¿no? Que ya no se vive el tiempo como antes y pues tiene mucho sentido que los que tienen menos efectos quieran hacer algo al respecto, ¿no? Lo que decía usted, no recuerdo bien sus palabras.
Y pues me hace pensar también eh, que los que tienen menor daño en su psique pues se involucran más, y pues justamente pensaba que esas personas podían como pues reunirse con las otras personas que sí tienen dañada su psique y pues juntos salir de eso, ¿no? Y pensaba que en estas catástrofes pues sociales es muy fuerte como pensar que son provocadas por otra gente, ¿no? Y que no son como de la naturaleza, ¿no? Como un tsunami o algo así, sino que pues son guerras y pues las razones son horribles, ¿no? De pues el dinero o así. Y pues pensaba que ante estas catástrofes sociales, pues lo que dice usted, como que uno puede salir de allí como viviéndolo no desde la pasividad, sino como agente activo, o sea, como algo que podemos hacer frente a ello que ya nos pasó. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues ubicarnos desde la política, eh, con otros, y pues juntarse con otros para recordar que pues no lo pasamos como en solitario, sino que están todos juntos en eso. Y también pensaba que, o sea, frente a eso que se vive como pasivamente, mmm, hay algo que aprendí yo de la clínica, que es como agarrarse de los recursos simbólicos e imaginarios, de eso que pasó pues tan vorazmente que arrasó con toda tu vida, arrasó con el tiempo, con tu lenguaje, con tu cotidianidad. Pues los recursos imaginarios y simbólicos serían pues el lazo social, historizar y hacer rituales. No sé, eso pienso. Gracias. Vale, aquí hay algo interesante, o sea, lo que dicen los textos es que las personas que ya están involucradas políticamente, o sea, que están luchando en todo momento, son las que menos efectos tienen. O sea, no es que no estés involucrado, te pase algo y entonces como mecanismo de afrontamiento te involucres y luches. No, sino está hablando de la población que ya está inmersa en esa lucha, en el caso de Palestina por su independencia, que al sufrir algún evento traumático, pues tiene menos efectos o no tiene efectos, ¿no? Pero ya están en ese involucramiento político ideológico. En el caso de las Madres de Mayo de Argentina, ahí sí pasa así como planteas. Son personas que no tienen nada que ver en la política, que sufren un evento traumático y que como opción de afrontamiento es el involucramiento y la organización y lucha por la aparición con vida de sus hijos, ¿no? Y mencionaste algo, pues sí, es que la violencia en el caso de las guerras es violencia intencionada. O sea, es lo que tiene la psicología de la guerra. Hay una intencionalidad de causar daño y cierto daño. Cuando atendimos o atendieron los compañeros que atendieron a estas personas que fueron desaparecidas durante 9 meses en un campo militar aquí en México, cuando ellos llegan al Ceferezo número 1, ahí donde estuve preso, cualquier ruido que se asemejaba a la perilla de una puerta abriéndose, los literalmente se iban al rincón ahí y se agazapaban, ¿no? Ya contando su experiencia, los tenían encerrados, entonces cuando se escuchaba y se abría, era una opción, o la tortura, o sea, los sacaban para la tortura, o les daban de comer, ¿no? Entonces, ese mecanismo que utilizaban intencionadamente, pues tiene esos efectos. Pero lo curioso de esas dos personas, indígenas oaxaqueños, los Icha, es que sí, en el estado inicial sí se presentan así, con ese grado de efectos. Pero conforme se va tratando, se van involucrando otra vez en la lucha social, dejan de tener esos efectos, ¿no? O sea, también sí es posible. Por eso nosotros decimos, es imaginarse en ese escenario de Palestina cómo sí es posible hacer intervenciones psicosociales, cómo la psicología sí sirve de algo
para que la gente luche, ¿no? Y la otra, que digamos en términos de costo-beneficio, diríamos del modelo capitalista, hasta tiene más beneficios, ¿no? Y menos costos luchar que no luchar, ¿no? Y la otra, que es lo que mucho se maneja, ¿no? La resignificación de lo que te sucedió. Encontrar el por qué sucedió como sucedió y por qué está sucediendo. Que eso como adultos podría ser más fácil, en teoría. Pero imagínense a los niños cómo resignifican que lo único que han vivido en el último año de su vida es bombardeos, destrucción, muerte. Y aún así lo que hacen, y es muy interesante lo que hacen los palestinos, cómo hacen convivencias colectivas, cómo fortalecen el tejido social a través de la lucha por su país, la identidad, el Sadmut le llaman en ese país, ¿no? A pesar de estar bajo esas circunstancias. Entonces, luego es curioso voltearnos a ver cuando, sobre todo los ya más viejones que dicen, bueno, es que el pueblo nunca se organiza, nunca cambia, ¿no? Entonces ya hay que decirles a ellos, entendemos que estás frustrado y nunca te funcionó, ¿no? Pero bueno, capítulo siguiente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay edad para organizarse. No hay edad. Cuando ustedes les digan, es que estás joven y por eso quieres transformar, pero ya crecerás y madurarás, te están diciendo, ya te adaptarás y te subordinarás al capital y serás un sujeto eficiente que genera ganancia, ¿no? Eso te están diciendo, pero no lo saben, ¿no? Tampoco hay que culpabilizarlos, ¿no? Pero en ese sentido no hay edad para luchar por la vida digna, ¿no? No hay un límite, una restricción para decidir luchar por nuestros derechos. Y tampoco hay una justificación de decir, es que el contexto está tan feo que si lucho me muero. Porque eso luego lo escucho mucho, ¿no? Que muchos psicólogos dicen, es que no hay opción, no podía haber decidido de manera diferente. Entonces, como ahí me doy el lujo de, como yo estuve preso y fui torturado y todo, digo, siempre hay opción. Y la opción puede ser la muerte. Sobre todo cuando a las personas que delatan a sus propios compañeros, nos ha tocado mucho con otras organizaciones que justifican ese hecho, decimos, bueno, sí tenía una opción. No, ¿cuál opción? Morir y no decir nada. Esa era una opción que él no eligió y está bien, pero hay otras personas que sí eligieron esa opción de no decir nada porque sus compañeros iban a sufrir las torturas, sus familias también, y murieron. O no murieron, sobrevivieron, pero no involucraron a otras personas para que fueran torturados, ¿no? Entonces siempre hay opción, ¿no? Entonces, ustedes que están jóvenes por fortuna, ¿no? Hay un mundo por comerse, nomás no se indigesten, ¿no? Luego se indigestan de tanto comérselo de un solo bocado, ¿no? Entonces la psicología da para mucho, y en la psicología van a encontrar diversidad de formas de pensar, pero nosotros siempre decimos, y el contenido de clase, o están de un lado o están del otro. O sea, o están del lado de transformar la sociedad por una vida digna, o están del lado de conservarla. No hay medias tintas, por desgracia, por fortuna, como cada quien lo quiera ver. Y la otra es la asepsia científica. Nos han, al menos en la UNAM, así lo enseñan mucho en la UNAM, es básicamente eres casi como un médico con tus guantes y el fenómeno con tus pincitas, ¿no? De la mente, ¿no? No lo vayas a contaminar, no te dejes contaminar, ¿no? Si no te involucras y tomas una postura política de tu ejercicio profesional, no va a funcionar. Entonces caemos las personas que atienden a muchos familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos que se vuelven un curita, son un curita para el dolor de la víctima, lo curan, ¿eh? Pero como no están viendo el origen que causa esas desapariciones, pues solamente se queda en ese curita, ¿no? Nada más. Entonces nos volvemos nosotros, los psicólogos, bueno, yo todavía no soy psicólogo, gracias a Dios, ¿no? Se vuelven los psicólogos una herramienta de perpetuación del status quo. Pero podemos dormir tranquilos porque pues ayudamos a una persona a que duerma y no tenga pesadillas, ¿no? Entonces, el chiste es, nosotros decimos de la psicología social liberadora o la psicología marxista, es trascender y ayudar y coadyuvar a la transformación social. Nosotros decimos desde los derechos humanos si quieren, o desde donde quieran y les parezca bien hacerlo,
¿no? No sé, haya más preguntas, dudas, comentarios. Buenas tardes. Me gustaría, como primer momento pensé en felicitar, ¿no? Por la conferencia tan interesante, pero también entiendo que fueron circunstancias negativas las que llegaron, ¿no? Las que hacen que en este momento nos estés hablando de esto, lo cual pues invita más bien a un reconocimiento respecto a la situación. Y mi pregunta es la siguiente. Durante la conferencia se habló de una correlación positiva entre algunos constructos positivos también, como la resiliencia, como la autoeficacia, asociados a la acción política o vinculados directamente a la acción política de algunos agentes. En ese momento se mencionó a los adolescentes, pero entiendo que también se hablaba de la población en general. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Bajo las circunstancias tanto culturales, políticas y religiosas del contexto palestino, ¿cómo se entendería desde estos autores o de estos referentes de ese contexto a la acción política? Porque también entiendo que hay un marco jurídico distinto y por supuesto una idiosincrasia en general. Entonces me interesaría mucho saber cómo se conceptualizaría la acción política desde este contexto. Vale, un poco, bueno, recordar historia, un poco la lucha por la independencia y la autodeterminación en Palestina, uno de sus grandes raíces históricas son las FPL. Las FPL, este Frente de Liberación del Pueblo Palestino, era de origen marxista. O sea, lo que ellos se planteaban no solamente era la autonomía y autodeterminación de Palestina, sino la Palestina socialista. Estamos hablando de los años 70, donde si uno viera el mapa mundi, muchos países, y por eso el temor de Estados Unidos, eran socialistas. Estaban los chinitos con sus mil millones de habitantes, o sea, no son poquitos, ¿no? Estaba la Unión Soviética, estaba en África diferentes países en ese proceso de liberación, en América Latina, pues la revolución en Colombia, aquí en México los grupos subversivos, o sea, parecía que había una efervescencia, ¿no? Dentro de ese contexto también la guerra de liberación en Palestina, pues son unos de los que encabezan esta parte marxista. Entonces, ¿cómo se entendería la acción política en Palestina? Básicamente en la actualidad es involucrarse en uno de los 30 grupos que hay en Palestina de la acción política por la autodeterminación y la independencia de Palestina. Cada agrupación elige su forma predilecta, ¿no? Están los más conocidos, que es Hamas, ¿no? Que Hamas siempre, ellos dicen, hay que dividir entre el Hamas de la acción militar y el Hamas que gobierna. O sea, Gaza es gobernada por Hamas, como un gobierno, así como aquí gobierna, ¿quién gobierna en el Estado? El PAN, ¿no? Pues hagan de cuenta, Hamas es otro partido político que gobierna ahí y tiene su estructura como gobierno, ¿no? Es un gobierno más. Pero no solamente existe Hamas, existe todavía las FPL, como una veintena de grupos que están articulados por la lucha por la independencia. Y en ese sentido es interesante que también hay que conocer que hay algo que se llama el derecho a la rebelión de los pueblos y que viene en la introducción a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se supone que esa declaración, dice el documento de la ONU, se hace esa Declaración de Derechos Humanos para que precisamente los pueblos no se rebelen. Entonces, si tú garantizas esos derechos humanos, pues no tienen necesidad los pueblos de rebelarse. Entonces, cuando tú dices cómo se entendería la acción política en Palestina, pues de muchas diversas maneras, ¿no? Desde el confrontar de manera armada la ocupación del ejército israelí, desde ahorita como lo que están haciendo los cuerpos de salvamento por las poblaciones, ¿no? Como lo que está haciendo esta psiquiatra palestina que anda por Europa ahí denunciando la circunstancia de cómo viven y cómo sufre el pueblo palestino el genocidio, ¿no? Entonces la acción política es variada y diversa, ¿no? Y la religión, lo interesante del avance del socialismo que hubo en esas regiones, es que también se vuelve una forma de liberar, en el caso de las mujeres, pues de la religión musulmana, ¿no? De ser tan restrictiva para el género de las mujeres, pues un puente, una forma, una salida de liberación y emancipación de las mujeres, ¿no?
Hablamos de las kurdas, por ejemplo, que está ahí cerca, ¿no? El Kurdistán, Siria, Líbano, toda esa región, cómo el socialismo va a permitir que las mujeres se articulen, se rebelen, se autodeterminen, y literalmente en su caso de ellos, no quiere decir que sea en todo el mundo sea igual o deba ser igual, pues de manera armada, con brigadas armadas defendiendo sus derechos contra todos, ¿no? Literalmente, ¿no? No sé si eso responde la pregunta. Y lo interesante es de esta correlación positiva, y por eso ahí me agarro de la academia, porque cito los estudios no lo dijo Chanito Pérez, sino el estudio del ministro de Salud de Gaza. O sea, son dos psiquiatras, una es un psiquiatra palestino y otra es una psiquiatra finlandesa, que hacen los estudios con todo el rigor que le llaman en la ciencia psicológica. O sea, tienen su población muestra y hacen sus estadísticas y todo el rollo, donde lo que encuentran efectivamente es eso, que a mayor participación política que tienen los adolescentes en un estudio y en otro las madres de los palestinos, pues resulta que tienen mayor grado de resiliencia o mecanismos de afrontamiento si están vinculados y tienen participación política con la guerra de independencia del pueblo palestino. Cuando están vinculados y están en ese contexto, tienen menos efectos psicosociales. Ahí no, hay como utilizan el marco teórico del trauma, del estrés postraumático, pues que van a tener menos pesadillas, flashback, toda esta parte de ¿cuál? Paranoia, o sea, más bien activación del sentido de alerta, ¿no? Más que paranoia, ¿no? Toda esta parte la tienen en menor grado o no la tienen. Que esa es la otra, o no la tienen simplemente. Y por eso es importante tomar a Baró, porque Baró dice, va a haber gente que no tiene efectos psicosociales de la guerra, porque su convicción sabe, él va a lo que va. Y eso pasa mucho en los torturadores. Los torturadores, pues no es que sea gente psicópata enferma. Bueno, hay un debate, ¿no? Ahí entre si son o no son, ¿no? Debate interminable, ¿no? Diría el Mochorejas cuando estuvo en la cárcel, Daniel Arismendi, yo solamente hacía mi trabajo. Pues mi trabajo era secuestrar y mochar orejas. Pues mi chamba, ¿no? Así como tú eres mecánico, pues mi trabajo era el otro, ¿no? Pues está bien psicópata el hombre, ¿no? Bien sociópata, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero en ese debate, o sea, no necesariamente tienen que enfrentar efectos psicosociales quien vive una experiencia traumática, ¿no? Y va a haber otra gente que va a presentar efectos psicosociales de trauma, estrés postraumático, porque un mosco le picó, también, ¿no? O sea, va a depender del individuo, ¿no? Y de las herramientas de su historia, del contexto social, y etc., etc. Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Hola, yo me llamo Kenneth. Yo la verdad quiero ser psicoterapeuta, es mi vocación, pero una parte que siempre me ha mantenido mucho desde que entré aquí a la facultad ha sido de que la psicología o incluso la clínica sin un tipo de lucha social termina siendo únicamente una herramienta de seguir perpetuando un sistema que permite pues, el sufrimiento de las personas y crear como estas herramientas o una clínica que únicamente te llegue el paciente y como dices pongas el curita y ya puedes dormir y no cambias nada de lo de afuera. Siempre me ha mantenido como con la idea de pensar de pues tienes que hacer algo más que únicamente estar dentro de ese consultorio y una persona por una persona, porque no vamos a alcanzar afuera todo. Y cuando yo he platicado esto muchas veces siempre es como pero es que no vas a alcanzar tú solo. Es como de, no, pero animar a que más personas mantengan ese tipo de ideas para poder cambiar, crear otro tipo de sistema nuevo, o poder ya no crear una adaptación, sino realmente una reformulación de todo esto que ocurre. Esa ha sido mi vocación cuando entré y decidí estudiar psicología. Pero aquí entra la parte de cómo confiamos entonces pues mantener una posición clara sobre las cosas para no caer en este tipo de cosas de volverte una herramienta más de todo el sistema, de todas las cosas que ocurren. Y creo que eres una persona adecuada a la cual le puedo preguntar esto, porque muchas veces cuando le pregunto esto a alguien más, o incluso a otros adultos,
viene la respuesta de justamente de ya te darás cuenta más tarde, que se vuelve bastante decepcionante o incluso angustiante. Sí, si ustedes ven en el texto, ¿qué hace esta psiquiatra palestina? ¿Y qué plantea Baró, no? O sea, no es que dejemos de hacer el consultorio, o sea, la terapia individual. No es que dejemos de hacer lo de la terapia grupal. Pero además, cuando dice esta psiquiatra, dice, bueno, buscando la verdad. Es un proceso más social, organizativo, ¿no? La memoria colectiva, ¿no? Eso va a ser por procesos más largos, más colectivos. Es como decirle, ¿cómo hacemos para que entiendan los que son familiares de víctimas de desaparición forzadas por qué sucedió esa desaparición forzada? Si logramos eso, ya es un puntito más allá, porque es otro puntito que puede incentivar a la organización política por transformar las condiciones sociales y políticas que hacen posible que haya desapariciones forzadas. Ahora, lo interesante de los viejitos frustrados, como uno, ¿no? Es que pues te vas a encontrar eso, ¿no? Ya lo entenderás, ¿no? Ya madurarás, ¿no? Pues en realidad, cuando ellos maduraron, más bien se adaptaron al sistema imperante, ¿no? Es difícil, sí, porque es una transformación social y lleva años. Y a lo mejor no nos va a tocar ver ese cambio social. Esa es la otra, ¿no? Entonces, por eso es importante, y aquí un poco, cuando nosotros llamamos la formación política, o sea, la salud mental va acompañada, en el caso de entes organizados, de una formación política. Lo que sostiene a muchas víctimas de tortura o de ejecuciones familiares desaparecidos no es solamente su buena fortaleza de salud mental, es una cuestión política, ideológica, de convicción. Eso en algunos casos puede ser lo que sostiene al individuo. En otros casos puede tener muy buenas herramientas en su historia de vida, de mecanismos de afrontamiento, que hacen que cuando sufre un trauma, eso va a ser primordialmente lo que permita sostener su psique, más que la cuestión política ideológica. Entonces, cuando nosotros atendemos personas, tenemos que identificar esa línea así imaginaria y que va de un lado a otro, lo político, la salud mental, lo político, la salud mental, ¿no? Y luego la otra, no sé aquí qué modelos clínicos les enseñen, ¿no? Pero por lo menos en la UNAM, ahí en la Facultad de Psicología, no hay nadie del UNAM aquí, porque tal vez luego me van a colgar. Dios mío. Por lo regular no enseñan el modelo integral de atención. O es psicoanálisis, o es cognitivo-conductual, o es un cierto tipo de modelo clínico. Los cubanos desarrollaron lo que se llama modelo integral de atención. Como tenían pena y los discriminan por ser marxistas, no le llamaron modelo clínico marxista de atención, porque entonces no los invitan a los congresos internacionales a México, ¿no? Entonces tuvieron que cambiar de nombre y ponerle modelo clínico integral, ¿no? Entonces ahí sí permite ver al sujeto en su entorno, en el entorno más amplio, familiar, colectivo, organizacional, social. Y la otra, que es el gran debate de los clínicos, hasta dónde podemos picar, digámoslo así metafóricamente, para que se organice la gente o decida organizarse, y hasta dónde no, ¿no? ¿Por qué? Porque dirán, una postura diría, si tú haces eso, pues ya no es intervención, ya estás infiriendo en el paciente, ¿no? Pero entonces aquí volvemos a este debate, la asepsia de la psicología. No sé si entiende eso de la asepsia, es como, ya somos tan científicos que no nos metemos, ¿no? Todo es limpio y pulcro, aséptico, ¿no? No hay bacterias, no hay. Eso al final te coloca en el lado del conservadurismo, de lo que tú dices, perpetuar, ¿no? Entonces, lo importante, como aquí vemos, es no quedarnos únicamente en el consultorio, sino ver este proceso de la verdad, de la solidaridad, de la cultura y la espiritualidad, la resistencia y la defensa, ¿no? Los espacios curativos, es salir del consultorio. Nos obliga a eso, ¿no? Una vía puede ser las terapias grupales,
pero esas terapias grupales saltar a otro ámbito, que es la organización política de esas personas, junto con nosotros. Entonces nuestra experiencia ha sido, por ejemplo, obviamente nuestra red de referencia no atiende integrantes de comité, ahí sí, ¿no? Porque tiene que haber una cierta distancia, no podemos autoatendernos, ¿no? Entonces, en nuestra red de referencia ponemos a los que no son comité por fuera para que pueda atender a gente de comité, y nosotros atendemos a otras organizaciones donde no hay esa relación. Pero ese es un elemento de un proceso más amplio, que es organizarnos por la defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí la promoción va a ser en su estado. Hemos implementado lo que se le llama la Escuela General de Derechos Humanos. Ya salió una generación y ahorita se está iniciando lo que es la Escuela de Educadores Populares en Derechos Humanos. ¿Cuál es el sentido de esta escuela? Primero, formamos a la gente recibiendo talleres en temas de detención arbitraria, que son los derechos humanos, documentación, la herramienta psicosocial, ¿no? Cuestiones legales, ¿no? ¿Qué más? Talleres. Y luego, esa gente que egresa de esa escuela puede entrar a un proceso que se llama de educadores populares, que es aprender a dar los talleres desde el enfoque de la educación popular, ¿no? Entonces, aquí en Querétaro está en ese proceso. Hay una compañera ahí de lentes que se llama Perla, que está alzando su manita. Entonces, con ella pueden decirle, ¿y cuáles son los requisitos? ¿Y cuál es la convocatoria? Ya, presiónenla, ¿no? La escuela no tiene costo, ¿no? Son por lo regular los sábados, ¿no? Esa es la escuela general, ¿no? Por lo regular se edita una vez al año en cada estado, pero depende, si hay mucha gente, pues se puede editar 1, 2, 3. Ahora sí que al cliente lo que pida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que salir de eso. Y bueno, ya hay que tener, como diríamos, tolerancia a nuestros mayores, ¿no? Sobre todo que ya madurará, ya. Ustedes tenganlo bien claro, sí, ya te adaptaste al mundo, no hay pedo, no hay bronca, sí, ¿no? Ya maduraré y seguiré haciendo mi vida en esto, ¿no? Pues eso. Dale, ¿quién más por allá? Ahí está. Pues agradecerte también mucho por compartirnos su trabajo, también su experiencia, ¿no? Como organización, colectivo pues que está o tiene una trayectoria importante en México en este terreno de la atención psicosocial con organizaciones y colectivos pues que han experimentado pues que tienen heridas, ¿no? Por participar políticamente en ciertas iniciativas, haber sido objeto de represiones, ¿no? Y en esa línea quisiera preguntarte si quisieras contarnos, si conoces alguna experiencia de organizaciones, comunidades que llegaron a sufrir pues sistemáticamente algún tipo de represión sobre muchos integrantes o sobre algunos de ellos, y que pues por el asunto de que a veces no podemos visualizar directamente quién fue el perpetrador de esa violencia, de ese acto de represión, pues los procesos también de reparación, de memoria, de justicia, pues a veces son muy complicados, ¿no? Y pues quisiera preguntar eso, si ha habido alguna experiencia de trabajo con organizaciones que vayan en ese sentido, más allá del acompañamiento propiamente psicosocial. Y también, bueno, aprovecho para hacer algún comercial. Los compañeros del colectivo Querétaro con Palestina me encargaron que pasara la voz de que, bueno, ellos están en redes sociales, hacen frecuentemente actividades pues que difunden información sobre lo que está ocurriendo en Palestina. También están en campañas permanentes de recabación de firmas. Recordemos que aunque hubo una especie de cese al fuego, pues Israel lo violó y siguen habiendo ataques cotidianos sistemáticos contra la población palestina y direccionada intencionalmente contra campos de refugiados, hospitales, escuelas, niños, mujeres, etcétera, ¿no? Y bueno, esa era la pregunta que quería hacer después del comercial.
Sí, digamos que en el terreno de los derechos humanos hay tres formas en que viola el Estado los derechos humanos. Uno es por omisión, que ese es claro, cuando me hago pato cierro los ojos, hago como que no veo, pero estoy bien. Por comisión, cuando yo mandato y digo, tú ejército mata, ¿no? Y el más difícil de documentar es la aquiescencia, cuando lo hago a través de particulares. Y es en este caso donde a veces no se tiene bien claro quién perpetró la violación de derechos humanos. Eso en abstracto. Ya cuando nos metemos al caso, donde la misma gente dice, no, es que no tengo claro quién perpetró, fue la delincuencia organizada quien realizó la violación de derechos humanos. Pues hacemos todo este proceso de documentación, ¿no?, de la violación de derechos humanos, y en la mayoría de los casos que hemos atendido, en realidad el Estado siempre está ahí. Entonces nos tocó dar un taller de seguridad ahí por la región de Veracruz, en el estado de Veracruz. Entonces los contaba la gente, ¿no? Decía, bueno, es que pues llegan los malosos, ¿no?, la maña, y son los que ejecutan, ¿no? Ya, digamos en resumen, a ver, ¿no? Bueno, ¿y quién decide quién muere y quién no? La Marina. O sea, el sujeto que decidía al final sobre ese perpetrador difuso, delincuencia que no sabemos exactamente quién es, si alguien dejaba de vivir en la región o no, era directamente la Armada de México. Es el sujeto que viene de civil, que dice, que se sentó conmigo como mamá de desaparecido, me dijo, mire señora, aquí no hay problema, mientras usted haga esto y no haga esto, no hay problema, ¿no? No nos metemos con usted. Es más, ya le dije a los muchachos que no se metan. Entonces realmente lo del perpetrador difuso son pocos casos en los que realmente no se sabe quién perpetró la violación de derechos humanos. En la mayoría puedes ir rastreando en la reconstrucción y en la documentación de violación de derechos humanos quién realizó. A lo mejor no vamos a ver el nombre y apellido, ¿no? Fue Juanito Pérez, ¿no? Pero sí vamos a saber qué instancia, de qué, en el organigrama, ¿no? Todas las células delincuenciales o paramilitares pues tienen su cadena de mando. Y el mando acaba o en Marina o en Ejército. Así, ¿no? Antes acaba en Policía Federal. Todavía no nos toca lo de la Guardia Nacional, pero ahí va a acabar, esa es la misma historia, ¿no? Entonces, ahí vas identificando todo, entonces realmente si tiene la víctima, puede llegar a una claridad de quién perpetró el hecho, aunque esté revestido y camuflajeado de el cártel XY, ¿no? Entonces es como... Y sobre eso se hace todo este proceso de documentación, y eso puede ayudar a la persona, o ha ayudado en algunos casos, a resignificar lo que vivieron, que es la parte psicosocial. O sea, digamos que en la atención de la documentación, no es que digamos explícitamente yo te vendo el combo violaciones de derechos humanos con enfoque psicosocial, ¿no? Pero ahí está presente, porque es parte de lo que tenemos que hacer. Y es lo que le decía al muchacho Kenneth, ¿no? Eso es búsqueda de la verdad, memoria. Y lo tenemos que hacer como parte del enfoque psicosocial, ¿no? O sea, es parte de nuestra labor, es esa, ¿no? Si no lo hacemos, pues ahí, entonces nos vamos a reducir a que llegue al consultorio, la víctima, y ahí no se olviden aprender psicodiagnóstico, chavos? Y luego nos llegan casos, ¿y cuál es el psicodiagnóstico, impresión diagnóstica? Ay, no sé, ahí te lo mando para que ustedes lo hagan. Hermano, ¿estudiaste psicología o qué onda, no? Órale, a sus materias de psicodiagnóstico, ¿no? Nos pasa, nos pasa mucho. Y con gente egresada del UNAM también nos pasa, ¿no? Entonces ahí les encargo esa materia que... Recuerden, sí, son referentes, el DSM-5, el CIE-10, son referentes, pero ayudan a tener idea cuando llegan los casos y los refieren, pues a tener un poco cómo va el asunto, ¿no? Y hay un manual de diagnóstico adaptado a América Latina. También, ojo, casi nadie lo conoce, pero existe, ¿no? Está basado, y de ahí se basa el CIE 11 para realizar el CIE 11, ¿no? ¿Dudas, más preguntas, comentarios? Si no, para ir cerrando. Solo nos quedaría para una última participación, entonces, el compañero. Bueno, hola, mi pregunta va más en el sentido de la pregunta anterior, con Kenneth, que va como de
nosotros que nos estamos formando como psicólogos y psicólogas, psicólogos, este, desde tu opinión o desde tu perspectiva, ¿cuáles son otras áreas del conocimiento que nos recomendarías que pudiéramos estudiar, abordar o involucrarnos justamente para como pues involucrarnos en estos modelos de atención integral? Lo que puedo decir es que en la academia no lo van a encontrar. Eso a mí, ni en la UAM, que tiene su super enfoque psicosocial y su maestría de psicología social y todo el rollo, tiene sus asegúnes, ¿no? O sea, lo que van a encontrar en la academia son como pequeñas islas, o sea, pequeños profesores o profesoras que les pueden dar elementos. Pero básicamente tienen que llegar, sentarse, y lo primero es las obras de Baró. Son 3 tomos. Tomen y desechen lo que les sea útil, ¿no? Martín Baró, ese es uno, ¿no? Luego voltear a Sudamérica, ¿no? Sudamérica van a tener a la máster del miedo, que es Elizabeth Lira Cordon, ¿no? Que precisamente en la dictadura chilena va a hacer todos sus estudios sobre el papel del miedo y el uso del miedo en la dictadura chilena, ¿no? Y luego van a tener a la banda psicoanalista argentina, ¿no? Lucía Endelman, ¿no? Pichón Rivière, ¿no? Que desde el psicoanálisis, Diana R. Cordon, van a enfrentarse con las víctimas de desaparición forzada y van a decir, ¿y cómo le entramos a este tema desde el psicoanálisis, no? Y pues le entran y aportaron cosas muy buenas en ese sentido, ¿no? Entonces, y luego viene lo que a lo mejor no les va a gustar por prejuicio, pero ya que lo estudien les va a gustar, la psicología marxista clásica. Y eso hablamos de la Unión Soviética, manual, psicología general, Smirnov, Rubinstein y no sé quién más. Rubinstein, psicología general, ¿no? Luego está el padre de todas las afasias del lenguaje, Luria se llama, un soviético que te va a conceptualizar. Es interesante su libro porque ahí va a conceptualizar el cerebro como un todo, no como la unión de las partes, que eso van a seguir viendo en su materia de neurocognición o neuro. Van a seguir viendo que se pelean. Y ya encontré el concepto en el cerebro, en la parte donde está corrugada de la neurona de no sé qué. Sí, no sea payaso, ¿no? Pero bueno, pero en otras palabras es como el cerebro es un todo, ¿no? Pero entonces en esos clásicos del marxismo van a encontrar otra parte. Luego van a tener que voltear hacia Cuba. ¿Qué hicieron los cubanos en términos de psicología? Ellos manejan más la cuestión de la subjetividad, así se le llama, la teoría de la subjetividad, que es algo más amplio que la cuestión de la salud mental. Y ahí ahorita no me acuerdo del nombre, pero hay uno que es como el papá de esa parte, que pues teorizan sobre la cuestión de subjetividad. En Brasil van a teorizar mucho sobre la teoría de la subjetividad. Esa es como una parte teórica. Y luego tendrían que asomarse a las organizaciones que tienen práctica desde lo psicosocial, ¿no? Que en México solamente conozco a 2, o sea, hay varias, pero 2 que como digamos tienen como un trabajo serio, que es una que se llama Luna, Enfoque Psicosocial, que fundó una colombiana, ¿no? Que con ella tuvimos muchos diálogos en el 2008 y 2009 y que nos trae la experiencia de Colombia del abordaje psicosocial de víctimas de violaciones de derechos humanos en Colombia, ¿no? Y el defecto de nosotros como organización es que no hemos sistematizado eso. Estamos en eso, pero con unos 2-3 años sacaremos un libro así como el de herramienta de derechos humanos, la herramienta psicosocial, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, ya estamos rucos, ¿qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones? Pues la sistematización de la experiencia. Entonces, quien sea académico ya va a poder citar APA 7, ¿no? Entonces el autor, ¿no? Y su paréntesis, ¿no? Quienes somos luchadores sociales nos vale que es un poco el APA, ¿no? Pero mientras funcione la cosa, ¿no? Entonces, pero entonces, ese es... entonces sí hay como referentes, pero no lo vas a encontrar casi en la academia. Va a ser difícil que te encuentres en la academia ese aprendizaje. Y la otra, lean. ¿Qué voy a leer? El periódico. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en mi entorno? Lean. Datos.
Ahora hay TikTokers que les resumen las noticias, no se preocupen, les da hueva, pues a ver TikTok, resumen qué está pasando. Nomás no se equivoquen de cuenta, ¿no? Y les toque la conservadora, ¿no? Y generen su mente conservadora, ¿no? Hay de todo, ¿no? En China hay una escuela de TikTokers, imagínense, donde regulan todos los contenidos, ¿no? Son contenidos educativos para la población china, ¿no? Que eso pues no hay en otra parte del mundo, ¿no? Entonces, y luego, la última que me acabo de inscribir a la Academia de Ciencias de China en su parte de psicología. O sea, los chinitos ahorita están produciendo más que los norteamericanos. O sea, quien está produciendo ahorita artículos de ciencia son los chinos. Y ahí, pues, si tienen acceso al inglés, van a poder leer artículos de todas las visiones, ¿eh? Y ahí lo interesante es que son estudios, vamos a hacerle un estudio sobre 1 millón de chinitos, ¿no? O sea, no son estudios pequeños, son estudios masivos, ¿no? Pues gracias. Pues agradecerles que hayan venido, agradecerles la invitación, ha sido un gusto estar con ustedes, ¿no? Y pues voy a andar, me voy a quedar hoy y mañana para disfrutar también la jornada y escuchar a los demás ponentes, ¿no? Y aprender. Pues bueno. Sí. Pues bueno, agradecerte de nueva cuenta, Alejandro, por estar aquí, por compartirnos pues tu experiencia y todo lo o parte de lo que hace el comité. Y pues ya para cosas como para formalidades, pues te hacemos la entrega de tu constancia y tu kit por parte de la Facultad de Psicología. Entonces, pues un aplauso de nueva cuenta. Muchas gracias, Alejandro. Y recordarles también que pues hagan su registro de las actividades, si no lo han hecho, pues escanean el QR que está en la puerta en el programa, ahí pues responden algunas preguntitas para que se registre su asistencia y pues puedan tener su constancia con valor curricular. Y también recordarles que ahorita en 10 minutos a las 4 tenemos la conferencia magistral del doctor Pablo Fernández Crisliev, que se titula El chiste de transformar la sociedad. Y recordarles también, el día de mañana tendremos el taller Represión Política y Mecanismos de Resistencia es en la Hugo Gutiérrez, ¿verdad? En la sala Hugo Gutiérrez Vega. Y recordar que ese taller es con previo registro, entonces si alguien no se ha registrado, pues todavía está a tiempo de hacerlo.